Por ejemplo, en la artesanía hay un trabajo bien interesante académico actualmente en Popayán también sobre el diseño artesanal, por ejemplo. Y eso ya está haciendo un trabajo académico y por tanto se está convirtiendo en una industria completa. ¿Sí? Está también la producción de cierto tipo de, digamos, de zapatos, exclusivamente para cierto tipo de público. Fiestas como por ejemplo, Blancos y Negros, carnavales de Barranquilla, las fiestas populares de Río Sucio, ¿sí? El carnaval de Diablo, se empiezan a, digamos, a difundir y los medios ahí tienen un rol muy importante en términos de esa difusión. ¿Sí? ¿Qué otro elemento es lo que le... El consumidor, el papel del consumidor. Bueno, entonces, si usted ve, por ejemplo, la programación en la televisión, y ahora que estamos con esa programación mundial, prácticamente en la televisión, el acceso más fácil, entonces lo que vamos a ver siempre es que hay cierto tipo de canales dedicados exclusivamente a difundir. Y en ese sentido se crea una especie de necesidad del observador, del consumidor, de estar al tanto o al menos haber ido a muchas de esas fiestas populares, a muchos de esos carnavales. Antes era solamente el carnaval de Río, el carnaval de Venecia, y por tanto todo el mundo quería conocerlo alguna vez. Se crea una necesidad para el consumidor. Entonces, ahora no, ahora si ustedes ven a nivel colombiano, mucha gente a nivel interno busca ir, por ejemplo, al carnaval de Blancos y Negros, busca ir al carnaval de Barranquilla, muchos quieren venir aquí a las ferias. Últimamente hemos visto expresiones como el Petronio Álvarez, que acoge a mucha población, incluso extranjera. ¿Por qué? Porque ya como los medios empiezan a difundir ese evento, se da a conocer a nivel mundial y ahí mismo viene el público extranjero a querer observar, a consumir esas prácticas o esa industria cultural de cada región. Entonces, encontramos, por ejemplo, en Discovery muchos programas que empiezan a indagar sobre la culinaria colombiana. Vienen a Bogotá a indagar cómo se hacen los platos típicos de Colombia, aquello que llamamos la bandeja paisa, por ejemplo, que es digamos, un plato típico que nos identifica o identifica cierta región, se convierte en posibilidad de consumo no solamente local ni regional, sino global. ¿Sí me entienden? Porque ya empiezan a buscar, los chefs empiezan a buscar ese plato y a ofrecerlo en otras partes. Entonces se convierten en unos consumidores inicialmente académicos, después investigadores de la parte social y después del público en general, porque ya se masifica. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, Petronio Álvarez, cuánta gente no solamente acogieron a la población afrodescendiente, sino también a la otra población. Entonces, ellos se sienten mal porque creen que es exclusivamente para ellos, pero no. La industria cultural que se está desarrollando en Cali, o sea, la industria alrededor de las prácticas culturales, hace que ya empiece a acoger a otro tipo de población. Lo mismo pasa con el Intidaimi, las fiestas de los indígenas que se hacen en julio, aquí en Cali, la salsa, el festival de la salsa, ¿cierto? Tenemos la feria por un lado, pero además la festival de la salsa. Y eso ya se está convirtiendo en una industria grandiosa, ¿cierto? Y lo importante ahí es que cada región, cada grupo humano empieza a identificarse con ciertas prácticas. Y eso que tiene como parte de la sentido de pertenencia, las identidades, se empieza a difundir y a generar un público consumidor. ¿Y cuál es la diferencia entre industria cultural y cultura de masas? Bueno, por un lado, ahí está bien el sector, digamos, comercial. La industria cultural como tal es una industria que se genera como clúster, digámoslo así, hay una especie que se llaman una especie de ruta, ¿cierto? Usted cuando ve, por ejemplo, a una persona bailando salsa, es la manifestación final de todo un proceso, que requiere mínimo unos 8 meses de prácticas, de trabajo, de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de actividades. Ya les decía, además del grupo que está practicando todos los días, haciendo digamos, las coreografías, está la otra persona que está elaborando los vestidos, el otro que hace el calzado exclusivamente para ellos, el otro que está buscando los accesorios para los vestidos, y así se genera la industria, ¿cierto? Es decir, una serie de personas que trabajan alrededor de esto. Los medios de masa o los medios masivos, los más media que llamaron algún tiempo, es simplemente la manera como el observador o el consumidor empieza a acoger o no acoger, digamos, esa práctica a nivel masivo. En la medida en que nosotros los vamos acogiendo, generamos un medio masivo o digamos una práctica masiva de aquella que solamente la había en grupo. ¿Sí? Entonces, veámoslo, el jumping, que le llamamos ahora.
que tengamos. Entonces ya se convirtió en una práctica masiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los medios masivos, que son la televisión en general, los difunden. Pero eso es una práctica ritual de un grupo aborigen de África. ¿Y cuál es la práctica ritual? Es simplemente un momento en el cual un niño crece o pasa la madurez y lo tiran, digámoslo así, en un lazo. Eso lo sabemos precisamente por los medios masivos que difunden de alguna manera esa práctica cultural de cierto tipo de grupo. Entonces, eso se convierte, digámoslo así, en un uso masivo. Entonces, los consumidores también empiezan a masificar, ¿cierto?, aquello que era propio de una región, que era propio de un ritual. Muchos de esos rituales son propios, digámoslo así, del grupo y son inmodificables porque obedecen a mitología, a cierto tipo de, digamos, cosas que tienen que ver con la parte interna de los grupos, la tribu, de los grupos como tal. ¿Sí? Lo mismo pasa con otro tipo de prácticas. Ahí el problema radica que cuando se masifica pierde su sentido religioso, mítico, y se convierte en una actividad comercial masiva. Ahí tiene el problema. Cuando se masifica, se convierte en un hecho comercial como tal. Entonces se puede comprar, se puede vender y pierde el sentido religioso mítico que puede llegar a tener. Lo mismo pasa con los argollas o los aretes, de los jóvenes que desde unos años se abren las orejas, por ejemplo, grandísimas, y entonces resulta que es propio, típico, un ritual de jóvenes, pero de una tribu africana, y acá se masifica. ¿Sí? Y así hay una cantidad de aspectos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias.